Hermano, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a la serie de heresiología que estamos tratando. En estos momentos estamos examinando la organización, la Iglesia Católica Romana Apostólica. Ya sería hoy la tercera reunión. En la primera reunión estuvimos mirando sus inicios y su historia. Como dijimos anteriormente, no podíamos marcar un día en que naciera, como se puede hablar de los testigos o los mormones, sino que fue un proceso, ¿sí? Y en ese proceso tuvo mucho que ver, como lo mostramos, Constantino, el edicto de Nicomedia primero, luego el edicto de Milán y luego Dámaso I, que era el obispo de Roma. A partir de Dámaso nosotros empezamos a ver esa forma de nicolaísmo, que es el querer gobernar sobre los hermanos y sobre las demás iglesias a partir de Dámaso, y vemos algo ya bien confirmado por León I, ¿cierto? Entonces, en esa primera reunión vimos historia. En la segunda reunión estuvimos considerando, a la luz de la Escritura, los sacramentos, que eran 7, y estuvimos mirando si lo que ellos proponían estaba de acuerdo a la Escritura, ¿sí? En la reunión pasada que estuvimos viendo acerca de los sacramentos, y estuvimos mirando la salvación en ellos. ¿Qué dicen ellos acerca de la salvación? ¿Qué dijeron ellos acerca de la justificación? ¿Qué dijeron ellos acerca de la gracia? Y lo comparamos con lo que dice la Escritura. Y hay algo que nosotros dijimos, hermano, y eso siempre va a primar en medio de nosotros. Nosotros nunca podemos equiparar la tradición con la Biblia, ¿sí? Si la tradición no me concuerda con la Biblia, ¿a quién desecho yo? ¿A la Escritura o a la tradición? Yo tengo que desechar la tradición, porque la Escritura es la que es inspirada por Dios. Eso me lo dice la Escritura misma a mí, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. La tradición no es inspirada por Dios. En la tradición sucede como lo del teléfono roto, ¿sí me entiendes? Entonces no hay un 100% de confiabilidad en la tradición, pero sí hay un 100% de confiabilidad en la palabra. Porque la Escritura, ya hemos visto que la Escritura se puede comprobar de una manera histórica, de una manera arqueológica, que sus libros compaginan interiormente. Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los textos que nosotros hemos visto. Los católicos romanos hablan mucho de la tradición y lo equiparan con la Escritura, ¿sí? Entonces, nosotros miramos si hay tradición entre nosotros y miramos si es de acuerdo a la Biblia, pues le decimos amén. Si no es de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, si la contradice, no le podemos decir amén. Yo tengo que decirle amén a lo que dice la Biblia, ¿sí? Porque eso es lo que es la palabra de Dios. No importa la tradición cuán peso tenga, no va a ser nunca inspirado. Lo que es inspirado es las Escrituras, ¿sí? Amén. Vamos a leer Isaías 8:20. Un texto que ya hemos leído. A la ley y al testimonio. ¿Qué es la ley y el testimonio? Las palabras de Dios. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amanecido es cuando el sol empieza a salir, donde hay oscuridad y empieza el sol a salir y empieza a darnos luz, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, empieza la palabra a darnos luz. Pero cuando nosotros hablamos y no vamos a la Biblia, no les ha amanecido, dice la Escritura, ¿cierto? Y ya dijimos mayormente que vamos a leer las Biblias Bover Cantera, Nácar Colunga, Dios habla hoy, Biblia Jerusalén y Biblia Torres Amat, que son versiones católicas, para mostrar efectivamente lo que dicen lo mismo que las Biblias que nosotros tenemos. No es algo diferente. Primer libro de Timoteo 6, versículo 3. Vamos a leer la versión de Bover Cantera. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra doctrina y no se allega, ahí la palabra llegar es adherirse, si no se allega o se adhiere a las palabras de salud, Reina y Valera dice de salvación, las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está infatuado, siendo así que nada sabe. Entonces, ¿qué pasa? El Señor Jesucristo ha dado una doctrina y leímos ayer que el Señor Jesús dijo, el que quiera conocer la voluntad de Dios sabrá si la doctrina es de Dios o no. Entonces, nuestro Señor Jesucristo lo que dijo se convirtió en su doctrina, ¿sí? Esa doctrina la aprendieron los apóstoles por experiencia.
esa doctrina se la transmitieron a los discípulos y así sucesivamente, pero esa doctrina después pasa a ser cartas y entonces de ahí tenemos lo que se conoce como la escritura sagrada, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Espíritu Santo por Pablo? Que tanto Timoteo como a las personas que Timoteo iba, era que las enseñanzas que él diera y que la iglesia da, se adhieran y se alleguen a las escrituras, hermano. Es un mandamiento que nos da el Señor. Marcos 7, versículo 9. Y el texto que le hemos aplicado a esta organización religiosa sistemática, Marcos 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, era un problema que tenía el Señor Jesús, se enfrentaba con los fariseos y entonces les recriminaba. Ustedes tratan de guardar las tradiciones de los hombres y de los ancianos y las quieren equiparar como mandamientos de Dios, ¿cierto? Invalidan al mismo tiempo la palabra de Dios por la tradición. O sea, le dan más importancia a la tradición que a la misma palabra de Dios. Y terminemos, vamos a leer la versión Nácar Colunga, Jeremías 7, versículo 18. Jeremías 7, versículo 18. Dice así Jeremías: los hijos recogen la leña, los padres prenden fuego, y las mujeres amasan la harina para hacer las tortas a la reina del cielo y libar a los dioses extraños para ofenderme. Esa es una versión Nácar Colunga. Vamos entonces más adelante a mirar lo relacionado con la reina del cielo. A nosotros nos hacen una pregunta siempre: ¿ustedes creen en María? Nosotros vamos a responder sí. Lo que no creemos es las doctrinas que se han creado alrededor de ella que no tienen sustento en la Biblia. Eso es lo que no creemos. ¿Qué creemos nosotros? Que fue virgen, que dio a luz al verbo de Dios, que es un ejemplo, es una tipología de la iglesia, porque ella dice, haga todo lo que él dice, que Jesús dice, ¿cierto? Eso es lo que creemos porque eso es lo que dice la Biblia. Pero lo que no creemos es lo que se ha formulado de ella a través de los siglos. Eso es lo que nosotros no creemos, porque no tiene sustento bíblico. Y ya lo hemos dicho. Vamos entonces a considerar en esta reunión Mariología e imágenes. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de lo que proponen la Iglesia Católica Romana, Apostólica, acerca de María, si es de acuerdo a la Biblia, y vamos a ver qué es lo que proponen acerca de las imágenes, también si es de acuerdo a la Escritura. Nosotros como cristianos, nuestra última autoridad siempre va a ser la Biblia, y en esto nosotros comprobamos qué tanto creemos la Biblia o no creemos la Biblia. Y una de las cosas que hemos dicho nosotros en el transcurso de todas las enseñanzas que hemos visto, es que las sectas tienen una particularidad: no creen lo que dice la Biblia en blanco y negro. Siempre buscan la manera para no creer lo que dice. Si dice la Escritura que somos salvos por fe y salvos por gracia, de alguna manera intentan mostrar que no es así. ¿Por qué no más bien creemos que somos salvos por gracia como dice la Biblia? ¿Sí? Doctrina mariana. Vamos a leer a Broderick, Enciclopedia Católica, página 370, dice: la Mariología, ustedes saben que hay algo que se llama teología, ¿sí? El tratado acerca del ser de Dios, pero también está angelología, tratado acerca de los ángeles, ¿sí? Amartiología, tratado acerca del pecado, soteriología, tratado acerca de la salvación. Eso se llama teología sistemática. También acuñaron este nombre para aplicárselo a todas las doctrinas que han sacado acerca de María. La Mariología se define como el estudio de la teología que trata sobre la vida, el papel y las virtudes de la bendita Madre de Dios, las cuales demuestran su posición como corredentriz y mediatriz de todas las gracias. Eso lo dice un escritor católico, ya lo leímos, Enciclopedia Católica de Broderick. El papel de María en el catolicismo. Vamos a leer el libro de Hechos acerca del catolicismo romano de John Hackenberg y John Weldon, que se lo recomiendo. No es un libro muy extenso, pero es un libro muy puntual acerca del tema. Página 35-36, él va a citar un libro de Wells que se llama Revolution in Rome, la revolución en Roma. Dice:
Hay importantes aspectos de la doctrina católica que están relacionados con la persona y obra de María. Su singular relación con Dios se trata por lo general en las funciones de la Trinidad. ¿De qué manera? 1. Corredentora, mediadora, reina del cielo. Como corredentora, ella colabora con Cristo en la obra de salvar a los pecadores. Como mediadora, en la actualidad, dispensa las bendiciones y la gracia de Dios a los espiritualmente necesitados. Y como reina del cielo, ella reina providencialmente con Cristo, el Rey del cielo. ¿Qué leímos acá? Reina del cielo, ¿cierto? Okay. Se adora a María en la Iglesia Católica. A pesar de que la teología católica procura trazar una línea entre la adoración que se le da a Dios y la que se le brinda a María, en la práctica estos a menudo no se pueden distinguir. Los términos que se emplean específicamente son latría, adoración a Dios, dulía, veneración que se ofrece a los santos, e hiperdulía, veneración especial que se le da a María. Como afirma Carson en su libro Abajo Crepúsculo, en la página 128, el desarrollo de la Mariología ha estado acompañado por una tendencia siempre creciente a darle a María una adoración que, en mucha devoción popular, no se puede distinguir de la que se ofrece a Dios solamente. Vamos a leer el libro de Ludwig Ott, que se llama Dogmas del Fundamento Católico, página 200 y 214, y también lo dice Karl Keating en Catolicismo y Fundamentalismo. En efecto, muchos católicos romanos la colocan en el mismo plano que las personas de la deidad. Mira, hermano, la doctrina es un cuerpo de enseñanza de versículos, ya lo hemos dicho nosotros, ¿cierto? Para yo presentar una doctrina, se debe coger las escrituras y por medio de ella, de muchos versículos, tiene un cuerpo de versículos que sumándolo todos me enseñan una doctrina. Ya lo hemos dicho muchas veces. Por ejemplo, la justificación por la fe. Entonces tú tomas los textos que la escritura habla por ellos y al terminar de juntarlos, tú presentas sistemáticamente la justificación por la fe. Entonces, si es cierto todo lo que dicen de María, debe haber un cuerpo de versículos que me apoyen todo lo que presentan para que sea considerado ortodoxo y bíblico, hermano. ¿Sí? Vamos a mirar algo acá. Solamente vamos a mirar una hoja hoy. Ad caeli reginam. Que eso traduce, eso es latín, significa la reina del cielo. Y es una carta encíclica de Pío, Papa XII. Aquí está. Esta es la encíclica original. ¿Viste? Y voy a leerle unos apartes. Dice: a la reina del cielo, ya desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, elevó el pueblo cristiano suplicantes oraciones e himnos de piedad, de loa, y así en sus tiempos de felicidad y alegría, como en los de angustias y peligros. Entonces, sigue diciendo en el mismo libro, lo mismo utiliza la frase la reina del cielo, la página 5, la página 7, la página 8, y voy a leer la 10. Se empeñan todos en imitar con vigilante y diligente cuidado en sus propias costumbres y en su propia alma las grandes virtudes de la reina del cielo y nuestra madre amantísima. ¿Qué es una encíclica? Encíclica es una palabra, viene del latín enciclia y del griego enciklios, que significa envolver en círculo, de donde viene la palabra enciclopedia, ¿sí? Entonces, en esa encíclica del Papa Pío XII, dada en Roma, en la fiesta de la maternidad de la Santísima Virgen María, el día 11 de octubre de 1954. ¿Por qué quise traer esto? Para preguntarnos y confrontarnos por qué utilizan un término, por qué le aplican un término a María, que es un término aplicado a los dioses paganos. Porque cuando leímos Jeremías, que vamos a volver a leer, 7:18, fue donde quedamos, dice: los hijos recogen la leña, los padres prenden el fuego y las mujeres amasan harina para hacer tortas a la reina del cielo. Naturalmente que Jeremías está recriminando a los judíos porque están hablando de otros dioses, en este caso Astarte o Astaró.
¿sí? Entonces, ¿por qué la pregunta? Y estamos leyendo una versión católica, ni siquiera para decir que es una versión protestante. ¿Por qué le aplican a María un nombre de un dios pagano? Es como decir que yo llamara a Dios Zeus, el padre de nuestro Señor Jesucristo, yo decirle Zeus, o Apolos, o Poseidón, ¿sí? Entonces uno tiene que confrontarse ciertas veces. ¿Por qué la llaman de la manera que es llamada una diosa pagana? ¿Sí? ¿Será que su origen tiene que ver con ello? Algunas de las enseñanzas antibíblicas relacionadas con la María de la tradición católica son, vamos a empezar a considerarla, la materna divinidad, la perpetua virginidad, la inmaculada concepción y la asunción corporal. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eso. Si es bíblico, lo creemos. Si no es bíblico, a la ley del testimonio. El dogma de la maternidad divina. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue definido por el Concilio de Éfeso en el 431, después en el de Calcedonia y en los concilios de Constantinopla. El Concilio de Éfeso, siendo Papa San Clementino I, definió, vamos a leerlo. Si alguno no confesare que Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne el verbo de Dios hecho carne, sea anatema, o sea consagrado para maldición. El que no crea eso, ¿qué? Según ellos, tiene que ser anatema, ¿cierto? El Concilio Vaticano II hace referencia al dogma de esta manera. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Eso aparece en la Constitución Dogmática Lumen Gentium 66. En el Concilio de Éfeso, en el 431, se empezó a utilizar el término de donde viene Madre de Dios, griego, Theotokos. Tokos es madre y Theos Dios, Madre de Dios. Pero la intención en ese concilio no era decir que María era Madre de Dios, porque si Dios tiene madre, Dios no es Dios. Recuerda cuando vimos los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios para que sea considerado Dios es ¿qué? La eternidad. Por eso ninguno de nosotros nunca será Dios, porque ninguno de nosotros vamos a tener eternidad en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, si Dios tiene madre, quiere decir que tuvo un principio. Y entonces no es Dios. ¿Cierto que sí? Tenemos que aprender a hacer esa separación. En el concilio de Éfeso, Cirilo de Alejandría se opuso al nestorianismo, que ya lo estuvimos viendo que era Nestorio lo que proponía. Nestorio hablaba de que había dos personas en Cristo, una persona divina y una persona humana, ¿sí? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Cristo es una persona con dos naturalezas. ¿Recuerda que estuvimos viendo eso? La unión hipostática, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En el concilio de Éfeso se levantó Cirilo de Alejandría en contra del nestorismo, ¿sí? Y ahí fue cuando María se le llamó por primera vez Theotokos o Madre de Dios. Pero ¿cuál era el sentido? No queriendo decir que Dios haya tenido una madre, sino que Dios se sometió a nacer como hombre, el Hijo de Dios. Como verbo encarnado a través de María, en ese sentido, era que ellos decían Theotokos. O sea, el sentido cuando ellos presentaron Theotokos no era decir que Dios tenía una madre, sino era decir que verdaderamente el verbo de Dios nació como hombre de María, ¿sí? Porque estaban diciendo que habían dos personas en Cristo. Y entonces eso lo fueron llevando a otro sentido y lo fueron llevando a la mariolatría, y la mariolatría se desarrolló con una exageración de ciertas verdades que fueron habladas en el primer concilio de Éfeso, pero luego ¿qué pasó? Se desviaron. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a Hebreos 10, versículo 5. Y vamos a leer la versión de Nácar Colunga. Hebreos 10, versículo 5. Vamos a leer la versión Nácar Colunga. Por lo cual, entrando en este mundo, dice: no quisiste sacrificio ni oblaciones, pero me has preparado cuerpo. Entonces el contexto viene hablando acerca de que el Hijo viene a hacer la voluntad del Padre.
que el Padre no quería sacrificio ni ofrenda, más bien envió a su Hijo y le preparó un cuerpo. Pues María fue madre del cuerpo de Jesús. De Jesucristo hombre, no de Jesucristo Dios. Cuando nosotros entendemos las dos naturalezas del Hijo de Dios, podemos entender entonces que María fue madre de Jesús, no de Dios. ¿Sí? Recuerde que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. De la divina no puede ser madre, puede ser madre de la humana. Y parió al verbo de Dios, pero al decir que Dios tiene padre o madre, ya Dios no sería Dios. ¿Recuerda lo que dijeron los mormones? Que Dios tuvo un padre, que a su vez a ese padre lo engendró otro padre, ¿sí? Entonces decir que Dios tiene principio ya no es Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no tiene comienzo. Que tomó forma de hombre, sí. ¿Cierto que sí? Entonces tenemos, cuando conocemos la unión hipostática o la kenosis, que es el despojamiento del Señor Jesús, entendemos bien ese aspecto para no confundir las cosas. Leamos Hebreos 7:3, unas páginas más atrás. Viene hablando de Melquisedec, viene haciendo la comparación entre el sacerdocio de Melquisedec y de Aarón, y viene haciendo la comparación de Melquisedec, el que le apareció a Abraham, con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a llegar al asunto de la divinidad. Vamos a leer este texto, pero vamos a verlos con los lentes de la divinidad del Señor Jesucristo. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante, ¿a quién? Al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué traemos ese texto? Porque aquí está hablando, primero está mostrando que Melquisedec no tiene registro como los demás sacerdotes, que se conocía a su padre, se conocía a su madre. Dios utilizó eso para mostrar la eternidad del Hijo de Dios. Y termina diciendo, sin padre y sin madre. Jesús tuvo madre. ¿Cierto que sí? Entonces no podemos aplicar acá a Jesús como hombre, sino que como Dios. Tenemos que aprender a hacer esa diferencia. Si la aprendemos, no tenemos problema en ver a Jesús como hombre y a Jesús como Dios. Y Juan 19:25, para terminar ya ese dogma. Juan 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre. Mire lo que le dijo, póngale cuidado. Mujer, he ahí tu hijo. ¿A quién le dijo eso? A Juan. Primero le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, este era Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué esta palabra tan extraña? ¿Sí? Porque resulta y pasa que el resucitado no tiene principio de vida ni fin de vida, hermano. El Jesús resucitado no tiene padre y no tiene madre. Porque es Dios sobre todas las cosas, porque su cuerpo fue glorificado y es Dios sobre todas las cosas juntamente con el Padre. Entonces por eso él le dice, mujer, ese es tu hijo ahora, discípulo, esa es tu madre ahora, porque ya Jesús no pertenece a esta creación. ¿Por qué? Pertenece a la nueva creación. ¿Entendemos? Pertenece a la nueva creación. Y por eso esas palabras que parecen tan extrañas ahí. ¿Este dogma cuándo se da? 400 años después de Cristo. O sea que 400 años antes atrás, ¿por qué los apóstoles no dijeron eso? Hay que preguntarnos estas cosas, hermano. ¿Por qué los apóstoles no dijeron eso? Es una doctrina que apareció 400 años después de Jesucristo. 4 siglos sin decir eso. Segundo dogma, el dogma de la perpetua virginidad. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Eso aparece en Catecismo de la Iglesia Católica,
artículo 510. También aparece en Constitución Dogmática Lumen Gentium 55 y en el Concilio Vaticano II. Se definió el dogma en el Concilio de Letrán celebrado en el año de 649 bajo el pontificado del Papa San Martín I. Dice así también el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 499. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto de su Hijo, en el Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. Este dogma que afirma que ella no tuvo hijos después de Jesús. Y en la liturgia de la Iglesia se celebra a María como la Aeipaternos, o sea, la siempre virgen. Tanto como la maternidad divina no se puede demostrar con la Biblia, porque ya lo hemos dicho, no hay Biblia para eso, lo mismo la virginidad perpetua, no hay Biblia para eso. ¿Eso qué es? Tradiciones de los hombres. No hay ningún texto en la Escritura que remotamente te lleve a pensar que María no tuvo más hijos. Vamos a mirar. Efesios 5, versículo 31 de Nácar Colunga. Hay ciertas doctrinas en las cuales tú tienes duda porque no sabes bien si es bíblica o no es bíblica. Porque la Escritura ciertamente te da como cierta luz para eso. Pero hay algunas doctrinas que efectivamente no tienen ningún asidero y registro en la Biblia. Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso también lo dice en Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mateo 1:25. Vamos a leerlo primero de Reina y Valera y luego lo leemos de la Biblia de Jerusalén. Mateo 1, versículo 25. Dice así: pero no la conoció, este conoció es José, no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Mira, hermano, en la Biblia Dios utiliza el conocer como contacto sexual. Hermano, ¿usted cómo dice eso? Pues sencillo, la primera vez que aparece es en Génesis, cuando dice Adán conoció a su mujer y nació ¿quién? Caín, ¿sí? Entonces Dios llama a conocer el allegarse a una mujer. Entonces aquí está diciendo que José no tuvo contacto sexual con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Leamos la Biblia de Jerusalén. Y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. La Biblia de Jerusalén tiene un comentario que vamos a leerlo. El texto no contempla el periodo posterior y por sí mismo no afirma la virginidad perpetua de María, pero el resto del Evangelio, así como la tradición de la Iglesia, lo suponen. O sea, estamos hablando de puras suposiciones. Primero, el resto del Evangelio. ¿Cuál resto del Evangelio? Porque el texto más fuerte para hablar de la virginidad es este. ¿Cuál resto del Evangelio? Es una pregunta que tenemos que hacer. Segunda anotación, así como la tradición de la Iglesia, o sea que no es bíblico, la tradición de la Iglesia. Y tercero, lo supone. Conocía. Quiero leer el comentario que hace Francisco La Cueva en su Nuevo Testamento griego interlineal, griego-español, y él dice, la palabra conocía. El pretérito imperfecto señala aquí con toda precisión el lapso de tiempo durante el cual José no tenía trato marital con ella. ¿Y qué dice la Escritura? No la conoció hasta. Señor. Thomas Haynes, en su libro Respuestas a mis amigos católicos, dice en la página 27, afirmar que María permaneció virgen toda su vida infiere que ella no obedeció la voluntad de Dios para las mujeres casadas y esta idea realmente no la honra. ¿Qué era lo normal?
Pues que cuando un hombre se casara estuviera con su mujer. No acabamos de leerlo en Génesis. El varón dejará a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Hay algo de anormal en eso? María tenía que cumplir su trabajo como esposa, ojo, y como mujer israelita. Cuando entras a conocer la cultura israelita, vas a saber de qué estamos diciendo. Entonces era algo normal, hermano. Decirle que ella no tuvo trato marital con José sería no honrarla porque no estaba cumpliendo lo que Dios decía. En Éfeso, en Corintio y en toda la Biblia. Además, el Salmo 127:3, ¿sabe qué dice? Que los hijos son herencia y son una bendición de Yahvé. ¿O no lo dice, cierto? Mateo 13:55, otro aspecto. O sea, de la misma perpetua virginidad. ¿Hermanos o primos de Jesús? Primer pregunta. ¿Hermanos espirituales o hermanos literales? Mateo 13:55, versión Nácar Colunga. ¿No es este el hijo del carpintero? Su madre no se llama María, y sus hermanos Santiago y José, Simón y Judas, sus hermanas no están todas entre nosotros. ¿De dónde pues le vienen todo eso? Claro, veían poderes en Jesús y decían, pero oye, ese no es el hijo del carpintero, y su mamá no es María, y sus hermanos no se llaman José, Simón, Judas y Santiago, y no están sus hermanas con nosotros. Marcos 6:3, vamos a ver la misma Nácar Colunga. Marcos 6:3. ¿No es acaso el artesano, en Reina y Valera dice carpintero, no es acaso el artesano, hijo de María, y el hermano de Santiago, y de José, y de Judas, y de Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Nácar Colunga, Mateo 12:46. Mientras él hablaba, la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban fuera y pretendían hablarle. Marcos 3:31, Nácar Colunga. Vinieron su madre y sus hermanos y desde afuera lo mandaron llamar. Nácar Colunga, Lucas 8, versículo 19. Lucas 8, versículo 19. Vino su madre con sus hermanos y no lograron acercarse a él a causa de la muchedumbre y le comunicaron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y desean verle. Entonces vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 500. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María, discípula de Cristo. Hermano, pero recuerda lo que dijimos, que las sectas no hacen una exégesis correcta, pero hay veces no necesitamos hacer una exégesis y no leer. ¿Cómo dicen ellos que José y María, José y Santiago eran hijos de una María, discípula de Cristo? Pero aquí está diciendo en Mateo 13:55, su madre no se llama María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Está relacionando a María con los hermanos de Jesús. Hermano, ¿por qué todos estos textos que leímos? Porque eran una familia normal, hermano, con madre, padre e hijos. Algunos católicos dicen, sí eran hermanos, pero solo en el sentido espiritual, no en el físico. Esta interpretación también es errónea, porque hasta después de la resurrección, los hermanos creían en Cristo. O sea que mientras Jesús estaba vivo, no se podían llamar espirituales, porque los hermanos no creían en él. Vamos a leerlo. Nácar Colunga, Juan 7, versículo 5. Juan 7, versículo 5. Vamos a ver si eran hermanos espirituales. Pues ni sus hermanos creían en él. Pero la Biblia es clara, hermano, ¿sabes?
Lo dice claramente, sus hermanos creían en él, entonces no eran hermanos en el sentido espiritual. Y también dice Juan 2:12, después de esto bajó a Cafarnaúm él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí algunos días. Este pasaje nos muestra que hay una diferencia entre discípulos y hermanos. Ahí no lo dice, sus discípulos y sus hermanos. Ahora, también se dice, lo que acabo de decir nuestra hermana, que se le decía primos. Pero resulta y pasa que la palabra griega para primos es la palabra griega anepsios. Y cada vez que se refiere a los hermanos de Jesús, utiliza la palabra griega regularmente para hermanos, adelfos. Y la palabra primos solo aparece una vez en el Nuevo Testamento griego. Vamos a leerlos. Colosenses 4, versículo 10. Para los católicos, adelfo significa primos, pero adelfo no es primos, adelfo es hermano. Hay una palabra para primos que es el que vamos a leer. Colosenses 4, versículo 10, y vamos a leer la versión Bover Cantera, que es católica. Dice, os saluda Aristarco, mi compañero de prisión, y Marcos, el primo de Bernabé. Reina y Valera dice sobrino, pero la palabra griega es anepsios ahí, que ya miramos el griego, y es primo, como lo dice la Biblia textual. ¿Qué otras Biblias más traducen como primo? Las Biblias católicas, Nácar Colunga, Dios habla hoy y la Biblia de Jerusalén. Entonces no podemos aplicarle primos porque etimológicamente, bíblicamente, no se puede. Eso sería yo pasar por encima de lo que dice el griego del Nuevo Testamento. ¿Sí me entiendes? Entonces ese argumento no lo podemos presentar porque no se puede sostener por la Escritura. ¿Sí? Hay una palabra para primos y si el Espíritu Santo... Si era verdad que eran primos, el Espíritu Santo hubiera utilizado la palabra naturalmente, anepsios, primos. ¿Por qué el Espíritu Santo se va a retraer de decirle primos y le dice hermanos? Y ya vimos que tampoco son hermanos espirituales, porque no creían en él. ¿Cierto que sí? Listo. Ese dogma fue constituido 620 años después de la muerte de Cristo. Hermano, quiero que estén pendientes en los dogmas, en los años. Primero 400, ahora tenemos 620. Dogma de la Inmaculada Concepción. Establece que María fue concebida sin pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. En la bula Ineffabilis Deus dice: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Ha sido revelada por Dios. ¿Cuál Dios? Preguntaría uno. Por tanto, debe ser firme y constante y creída por todos los fieles. Ahora leamos el Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 493. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 508 y 722. Ella, llena de gracia, es el fruto excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado a lo largo de toda su vida. ¿Será que hay Biblia para esto? Lucas 2:22. Por eso decimos, hermano, que todo tiene que tener su sustento bíblico. Lo que tejamos fuera de la Biblia, ¿sí? Lo que nosotros tejamos fuera de la Biblia son suposiciones, conjeturas, y nosotros tenemos toda la libertad. Si creemos las suposiciones y las conjeturas, o creemos más lo que dice la Biblia. Toda la libertad, cualquiera de nosotros. Yo quiero creer eso, hermano. Hermano, tú tienes toda la libertad. Nadie te va a obligar a creer algo, ¿sí? Pero nosotros estamos en el derecho de presentar lo que dice la Biblia. Hermano, si hubiera sido sin pecado, no se estaría ofreciendo sacrificio por su purificación.
Lucas 2:22, vamos a leer primero Biblia de Jerusalén. Cuando se cumplieron los días en que deberían purificarse, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentársela al Señor. El comentario de la Biblia de Jerusalén dice, la purificación solo obligaba a la madre, pero había que rescatar al hijo. Vamos a ver qué es esto. Vamos a Levíticos 12, versículo 1. ¿A qué se refiere este texto que estamos leyendo ahí? Que María con José tenía que purificarse. Vamos a leer Levíticos 12, versículo 1. Vamos a leer de la versión Nácar Colunga. Dice, Yahvé habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando dé a luz una mujer y tenga un hijo, será impura 7 días. Será impura como en el tiempo de la menstruación. Versículo 3. El 8º día será circuncidado el hijo, pero ella quedará todavía en casa durante 33 días en la sangre de su purificación. No tocará nada santo, ni irá al santuario hasta que se cumplan los días de su purificación. Pasemos al 6. Cuando se cumplan los días de su purificación, según que haya tenido hijo o hija, se presentará ante el sacerdote en la entrada de la puerta del tabernáculo de reunión, con un cordero primal en holocausto y un pichón o una tórtola en sacrificio por el pecado. El sacerdote los ofrecerá a Yahvé y hará por ella expiación. Recuerden que nuestro Señor Jesús con María y su padre eran pobres y ellos presentaron el sacrificio de los pobres que fueron ¿qué? Tórtolas. Y el sacerdote los ofrecerá ante Yahvé y hará por ella, cuidado, expiación. Y será pura del flujo de la sangre. Esta es la ley para la mujer que da a luz hijo o hija. Si no puede ofrecer un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones y un holocausto y el otro para sacrificio por el pecado. El sacerdote hará por ella expiación. Aquí en la Septuaginta dice catarizo, expiación, y será pura. Leamos Nehemías 10:33 para mirar en qué parte se utiliza la expiación. Nehemías 10, versículo 33. Para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades y las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Entonces la expiación, ¿por qué se ofrecía? Por el pecado. Y si no tenía pecado, ¿para qué se presentó purificación y expiación por el pecado? Hebreos 9, versículo 22. Hermano, es una doctrina insostenible por la Biblia. Porque el que digan que ella fue concebida sin pecado en el momento de su nacimiento, no se puede comprobar por la Biblia. Hermano, no hay Biblia para eso. Sinceramente, no hay Biblia para eso. Ya vamos a mirar otros textos. Hebreos 9:22. Pues, Biblia de Jerusalén, pues según la ley, casi todo ha de ser purificado, catarizo, nuevamente la palabra griega, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Remisión de qué? De pecados. ¿Por qué tiene que estar la sangre? Levíticos 17 dice que el Señor dio la sangre para hacer expiación. ¿Expiación por qué? Por el pecado. María necesitaba un Salvador. Lucas 1, versículo 46, Nácar Colunga. Lucas 1, versículo 46. Y dijo María, mi alma magnifica al Señor. Aleluya, ¿cierto? Qué precioso. Y exulta de júbilo mi espíritu en Dios. ¿Qué? Mi Salvador. Si no hubiera necesitado Salvador, no se refería a Dios como su Salvador.
Romanos 3:22, Biblia de Jerusalén. Ahí la palabra griega es soter, de donde viene soteriología, y es el tratado acerca de la salvación. Romanos 3:22. Vamos a leer Romanos 3:22 partiendo de la parte B, porque realmente ahí es donde comienza el contexto. Romanos 3:22, la parte B. Pues porque no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar a una persona de ese todo? Hermano, pues que solo lo dice ahí. Vamos a leer otro texto. Romanos 3:9, atrás. ¿Qué diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Los aventajamos? Pablo está haciendo una comparación, está hablando de los gentiles y los israelitas. Entonces dice, ¿qué diremos pues? ¿Los aventajamos? Que los judíos aventajan a los gentiles. No en todo, pues ya hemos probado que judíos y gentiles nos hallamos todo bajo pecado. María era israelita, judía. 10. Según está escrito, no hay ni siquiera un justo, no hay uno sabio, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos están corrompidos, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Romanos 5:12, Nácar Colunga. Estamos leyendo lo que dice la Biblia, lo que se propone y lo que se dice la Biblia, como hicimos con las otras organizaciones. Romanos 5:12. Este texto es clave, hermano. Vamos a mirarlo bien. Así pues, como por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, ¿por cuál hombre? Adán. Entró el pecado en el mundo, y cuando entra el pecado, ¿qué más entra con el pecado? La muerte. Claro. ¿Sí? Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermano, es difícil presentar que hay una persona que haya nacido sin pecado, para sacarla de esos todos que la Biblia muchas veces repite, todos. Entonces, el pecado entró en el mundo por Adán. ¿Y por Adán pasó a quién? A todos los hombres, hermano. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo podemos excluir a una persona? Para excluir a una persona tenemos que hacer conjeturas. Y tenemos que imaginarnos, porque no se puede comprobar bíblicamente. Bíblicamente es que todos nacemos pecadores. ¿Recuerda lo que dice Jeremías? Y lo que dice el salmista. El salmista dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Recuerda lo que dicen los mormones cuando vimos? Que ellos decían que los niños nacían sin pecado. La Biblia dice algo diferente. La Biblia dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces, para poder sacar a una persona de ahí, tenemos que hacer conjeturas. No es bíblico, no hay Biblia para eso. Primera de Juan 1:8 y leemos después segunda de Corintios 5:21 para terminar ese aspecto. Primera de Juan 1, versículo 8, atrás de las epístolas de Apocalipsis, del libro Apocalipsis. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Cierto? La Biblia es clara, ¿no? Y aquí, cuando está hablando de pecado, está hablando de la naturaleza. 9. Si confesamos nuestros pecados, plural, porque lo que hace que nosotros cometamos pecados en plural es el pecado singular, el que dice Pablo, el pecado que mora en mí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Es clara la Biblia, ¿cierto? Y terminemos ese aspecto con 2 Corintios 5:21, Nácar Colunga. La Biblia solamente me dice que hubo uno que no conoció pecado, ¿cierto? Eso es lo que me dice la Biblia. Otras organizaciones, otras tradiciones dicen que hay alguien más, pero la Biblia me dice solo que es el Señor Jesús. Yo por eso no puedo decir que María nació sin pecado, porque la Biblia no me lo dice. En ninguna parte de la Escritura. Siendo sinceros, en ninguna parte de la Biblia. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue el único que no conoció pecado, hermano. Por eso nos pudo salvar, porque no conoció pecado. Su nacimiento debería ser obra del Espíritu Santo, para que no interviniera el hombre con la semilla manchada en nuestro Señor Jesucristo. Para que María se le pueda aplicar eso, tienen que haberlo sido lo mismo, haber sido concebida por el Espíritu Santo, y no hay Biblia para eso. No hay Biblia para eso. Dogma constituido 1824 años después de Cristo. 1824 años después de Cristo. O sea que durante casi 2000 años, 1900 años, 19 siglos, nadie nunca dijo que era Inmaculada Concepción. Pensemos en esto, hermano. Tenemos que pensar en eso. El último dogma, dogma de la asunción corporal o su ascensión física a los cielos. Se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Esto enseña que por el hecho de que ella no tenía pecado, o sea, tejieron esta doctrina después que tejieron la Inmaculada Concepción. Esto enseña que por el hecho de que ella no tenía pecado, María nunca pasó por la muerte física. En lugar de ello, ascendió físicamente a la presencia de Dios. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus, después de elevar, dice así: después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad para la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para aumentar la gloria de la misma augusta Madre con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pablo, Pedro, con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, terminando el curso de su vida terrenal, Entonces, ya primero demostramos, ¿cierto?, que todo hombre nace con pecado. Y la paga del pecado es muerte. Amén. La Escritura Sagrada, la Biblia, cualquier Biblia, protestante o católica, solamente nos enseñan que hubo dos personas que fueron levantados sin ver muerte. ¿Recuerdan? Elías y Enoc. Yo podía decir, no, es que Juan fue levantado sin ver muerte, y basándome en lo que el Señor Jesús le dijo, y le dijo a Pedro, y que a ti, si yo quiero que este esté hasta que yo venga. Ahí podríamos decir nosotros por ese texto que Juan también fue levantado, pero la Escritura solo me habla de dos que fueron levantados así. El yo proponer esa doctrina no tiene sustento bíblico. Volvemos a lo de siempre, la tradición, la imaginación y la hipótesis. Hebreos 9:27 de la Biblia de Jerusalén. Del mismo modo que el destino de los hombres, y aquí hombres incluye todos, hombres y mujeres, es que mueran una sola vez y luego ser juzgados. Génesis 3:19, Biblia de Jerusalén. Génesis 3:19, Biblia de Jerusalén. Le dice el Señor a Adán después de haber pecado, que entró la muerte al mundo y la muerte a todos los hombres. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. Aquí sí tenemos que decir que hay una excepción. ¿Quiénes? Los arrebatados. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga, los que van a ser arrebatados son los únicos que no verán muerte. Pero es bíblico, se puede demostrar. Con la Biblia lo dice 1 Corintios 15 y Tesalonicenses 4. Ahora, hermano, aunque no dice que ella resucitó, sino que ella dice que ascendió con cuerpo a la gloria celestial, yo pensaríamos nosotros que para uno poder estar en la gloria tiene que haber un cambio de cuerpo. ¿Se me entiende? Tiene que haber un cambio de cuerpo. No podemos decir cuál es el caso de Elías y Enoc. No podemos hablar porque lo que hablemos es conjetura.
porque la Escritura solo dice que fueron elevados y no dice más. Solamente va a haber un momento en la historia que los hombres van a ser resucitados y transformados. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. O sea, no va a haber otro momento en que un ser humano vaya a ser glorificado. ¿Listo? Dogma se instituyó 1920 años después de la muerte de Cristo. O sea que 1920 años antes nadie había dicho que ella había ascendido a los cielos. No hay documentos históricos que prueben la ascensión corporal a los cielos. Con eso concluimos los 4 dogmas. Vamos a mirar algunos más que creo que es necesario que los miremos, hermano, porque atentan con la palabra de Dios, contra la palabra de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 969. ¿Tiene María participación en la salvación de la humanidad? En efecto, con su asunción a los cielos, María no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiples intercesión los dones de la salvación eterna. Artículo 494. Por su obediencia, María fue causa de la salvación propia y de todo el género humano. Hermano, esto raya la Biblia, hermano. Completamente, hermano. Fue por la obediencia de Cristo que nosotros somos salvos, hermano. Vamos a leer la Biblia, hermano. Por eso tenemos que hacer esta comparación, hermano. Atenta contra la palabra de Dios. Mateo 1:21, Bover Cantera. Biblias rápidos, nos falta todavía un poquito. Bover Cantera, Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Isaías 43:11. Isaías 43:11. Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay salvador. Hermano, no hay salvación fuera de Dios. No hay nadie más que te ayude a salvar, ni nadie más que pueda procurar tu salvación. Nácar Colunga, Juan 4:42. Y luego leemos Juan 4:14. Juan 4:42. Decían a la mujer, la samaritana: ya no creemos por tu palabra, pues nosotros mismos hemos oído y conocido que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Y el versículo, y pasemos a 1 de Juan 4:14. Pasemos a 1 de Juan 4, versículo 14. Mira lo que dice Juan, qué precioso lo que dice Juan, hermano. Y hemos visto y damos de ello testimonio que el Padre envió a su Hijo por Salvador del mundo. Nadie le ayuda a Cristo en la salvación. María dio a luz al Hijo unigénito de Dios, ¿sí? Pero el que nos salvó fue el unigénito de Dios. Fue su sacrificio en la cruz, todo perfecto, todo inclusivo. Otro aspecto, ¿hizo ella expiación y colaboró con la redención? Eso lo dice Ott en Dogma del Fundamento Católico en la página 213, Louis Ott. Dice: el poder de la gracia de la redención merecido por Cristo, María por haber entrado espiritualmente en el sacrificio de su Hijo divino por los hombres, hizo expiación por los pecados de los hombres. Hermano, dígame si esto no atenta contra las Escrituras. Y de conjunta acción mereció la aplicación de la gracia redentora de Cristo. De esta manera ella colabora con la redención subjetiva en la humanidad. Efesios 1:7, Bover Cantera. Efesios 1:7. En el cual, en Reina Valera dice, en quien, ese es el Hijo de Dios, tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Quién hizo la redención? Cristo el Señor. Y terminemos ese aspecto con Hebreos 2:17 de la Biblia de Jerusalén. Si hizo la expiación alguien más o fue Cristo el Señor únicamente.
Por eso estamos viendo esto, hermano, porque le quitan el sacrificio completo y real que Cristo le dio, hermano, a la expiación, al perdón y a la salvación. Hebreos 2:17, por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos para ser sumo sacerdote misericordioso y fiel en lo que toca a Dios y expiar los pecados del pueblo. Él, nadie más. Miremos entonces 4 aspectos de María que también proponen los católicos romanos papistas. María abogada, auxiliadora, mediadora e intercesora. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 969 dice, por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, que socorre y mediadora. Vamos a examinar qué dice la Biblia acerca de esos 4 aspectos. No dice nada. Entonces vamos a leer qué dice la Biblia acerca del abogado. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1, Bover Cantera. Hijuelos míos, esto os escribo para que no pequéis. Si todavía alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Por qué no leímos ningún texto de María como abogada? Porque no existe. Auxiliadora. No existe ningún texto en la Biblia que diga que ella es auxiliadora, entonces vamos a ver quién es auxiliador. Salmo 54:4, Biblia de Jerusalén. Salmo 54:4. Pero Dios viene en mi auxilio. El Señor defiende mi vida. ¿Quién? Dios. Hebreos 13:6 de la Biblia, Bover Cantera. También lo dice en el Salmo 46:1 de Reina Valera 60, pero vamos a leer solamente Hebreos 13, versículo 6 de la Biblia Bover Cantera. De suerte que con osada confianza podemos decir, ¿qué me podrá hacer el hombre? El Señor es mi auxiliador, no temeré. El otro aspecto, mediadora. La Biblia no dice nada de que ella es mediadora, entonces vamos a leer qué dice la Escritura, que quién es nuestro mediador. Hebreos 9:15, la versión Nácar Colunga, el mismo donde estamos leyendo. Hebreos 9, versículo 15. Por esto Él es mediador de una nueva alianza, a fin de que por su muerte para redención de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza, reciban los que han sido llamados las promesas de la herencia eterna. ¿Quién? El Hijo de Dios. Y terminemos como mediador, Primera de Timoteo 2, versículo 15, Biblia de Jerusalén. Biblia de Jerusalén, Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios, conocemos el texto. ¿Y qué más? Un solo mediador, y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre también. Me gusta como dice esta versión. O sea, hay un hombre a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y la última, intercesora. Pues la Biblia no dice que ella sea intercesora, entonces por eso vamos a ver qué dice la Biblia del intercesor. Romanos 8:34 de Nácar Colunga. Romanos 8, versículo 34. Cristo Jesús, el que murió, aún más el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros. ¿Es claro, cierto? Okay. La Biblia constantemente enseña que la oración debe dirigirse a Dios el Padre. En la Biblia no hay un solo ejemplo de que alguien tratara de ir a Jesús o a Dios el Padre por medio de María. La Escritura dice en el Padre Nuestro, ¿cómo dice? Padre Nuestro. El Señor empieza diciéndole, orad así. ¿Cómo? Padre Nuestro, que estás en los cielos, ¿cierto? Y el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. O sea, no hay ningún otro camino más al Padre que nuestro Señor Jesucristo. Y hay un aspecto que vamos a mirar que equiparan a María con Dios al atribuirle omnisciencia. Usted sabe qué es omnisciencia, ¿cierto? Que lo sabe todo. Okay. Puede ser que Roma niegue que María sea adorada como Dios, pero atribuirle poderes que tienen que ver con la omnisciencia y omnipotencia, ¿de qué manera se le aplica esto?
Si ella va a escuchar y a contestar las oraciones de millones, esto es concederle aquello que solo le pertenece a Dios. Hermano, pensemos en eso. El único que puede hacer eso es Dios, porque es omnipresente y omnisciente y conoce todo y puede escuchar las oraciones de todas las personas, pero una persona no puede hacer eso. Ni siquiera resucitado y ni siquiera que esté hoy en la presencia del Señor. Entonces, para terminar los asuntos relacionados con la Mariología, honrar a María es hacer lo que ella dijo. ¿Qué dijo ella? Juan 2, versículo 5, nácar colunga. Y vamos a terminar con las imágenes, hermano. Nácar colunga, Juan 2, 5. Dijo la madre a los servidores: haced lo que Él os diga. Qué precioso que María hacía eso, hermano. Hagan todo lo que dice mi hijo. Hagan todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo. La María que presentan los católicos romanos papistas no aparece en el Nuevo Testamento. Ningún escritor jamás le concedió lo que le concedieron a ella durante los últimos milenios, hermano. Ningún apóstol tú lo encuentras hablando de esa manera. Ningún profeta tú lo encuentras hablando de esa manera. Todo lo que tú encuentras que han tejido de ella no lo encuentras en la Escritura. Todo es externo. ¿Sí? Yo pienso que ella ni siquiera hubiera permitido que alguien se le arrodillara o le orara, porque eso lo vemos con los apóstoles no permitían eso. Cuando alguien intentó exaltar a María, o alguien le dijo al Señor Jesús: bienaventurados los pechos que mamaste, ¿recuerdan? Y él le dice: no, bienaventurado es que guarda la palabra de Dios y la hace, hermano. Imágenes. Primero tenemos que decir lo que dice la Biblia. Eso no tiene origen bíblico. Vamos a ver. Hay unas partes en la Biblia que habla de eso, claro que sí, pero vamos a mirar si se puede hacer lo que se está haciendo hoy. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 1161. Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos padres y la tradición de la Iglesia Católica, o sea, no dice la Biblia, porque no puede decirlo. Definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables santas imágenes, como también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en las paredes, en los cuadros, en las casas y en los caminos, tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como la de Nuestra Señora Inmaculada, la Santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos los santos. Eso fue definido en el séptimo concilio, que reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Ahí empezó, y el Concilio de Trento en 1562 se aceptó que fueran veneradas. Hermano, se espera que creamos que algo es divinamente inspirado cuando contradice la Biblia. No puede ser. Algo que es divinamente inspirado, ¿qué hace? Confirma la Biblia. Hermano, yo tuve un sueño, tuve una visión. Vamos a mirar qué dice la Biblia. Si concuerda con lo que dice la Biblia, te digo amén. Si no, no te puedo decir amén. Quién sabe, comiste mucha pizza de pronto cuando te acostaste, entonces. Artículo Catecismo de la Iglesia Católica 1192. Está permitido y es beneficioso venerar las imágenes de los santos. No es dicho por nosotros, es dicho por ellos en el Catecismo de la Iglesia Católica. A través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados. Artículo 2131. Fundándose en el misterio del Verbo encarnado, póngale cuidado, el séptimo concilio ecuménico de Nicea en el 787 justificó contra los iconoclastas el culto de las sagradas imágenes, la de Cristo, pero también de la Madre de Dios, de los ángeles y de todos los santos. El Hijo de Dios, al encarnarse, inauguró una nueva economía de las imágenes. Artículo 2132. El que venera una imagen, venera en ella la persona que está en ella representada. Hermano, cuando tú miras el Antiguo Testamento, que es el único lugar donde tú puedes encontrar imágenes, las únicas imágenes que aparecen en la Biblia eran de querubines, bordados en el velo del templo,
en el lugar más santo, donde entraba el sumo sacerdote una vez al año y nadie más podía ver eso. Porque cuando iban a ser transportados en el tabernáculo, ¿qué hacían? Las cubrían. Los levitas encargados. Recuerda que los levitas encargados eran los de Merá, los de Coá y los de Gersón, ¿cierto? También habían querubines en las paredes del templo de Salomón tallados, en el arca del pacto y en el velo. No había ninguna más imágenes. Y a ninguna de ellas se le oraba, ni a ninguna de ellas se le pedía. Primera medida. Amén. Primera de Corintios 10, versículo 14. Versión Nácar Colunga. Por lo cual, oh amados, huid de la idolatría. ¿Recuerda lo que estuvimos viendo en la reunión pasada? Que era la rebelión y que era la obstinación. ¿Cierto que sí? Primera de Juan 5, 21. Voy a leerlo. Hijitos guardados de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es quitarle la gloria a nuestro Señor Jesucristo y colocársela a alguien más. Y dársela a alguien más. Vamos a leer entonces qué dice la Escritura en relación con este tema. Biblia de Jerusalén, Deuteronomio 4, versículo 15. Y ya vamos terminando, hermanos. Ahora sí. Biblia de Jerusalén. Deuteronomio 4:15. Mire cómo dice, vamos a ponerle atención a la lectura de la Biblia. Tened mucho cuidado, puesto que no vistes figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb de en medio del fuego. ¿Recuerdan? El monte ardiendo, llamas, tinieblas, relámpago. Dios le está diciendo por Moisés, miren que ninguna figura viste. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea figura masculina o figura femenina. Estamos leyendo la Biblia de Jerusalén. Es claro el mandamiento del Señor. Ahora, ¿de qué está hablando Dios? ¿De imágenes de dioses paganos o imágenes del mismo? Imágenes del mismo, el verso precedente. Una de las más básicas interpretaciones de la Biblia es el contexto. Él viene hablando, mire que no vieron ninguna figura cerca de mí. O sea que no vas a tener ninguna figura ni masculina ni femenina. Pasemos a Deuteronomio 5:8. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni le darás culto. Porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, cuando me odian. Y tengo misericordia por 1000 generaciones, cuando me aman y guardan mis mandamientos. Salmo 115, versículo 4. Salmo 115, versículo 4. Vamos a mirar. Plata y oro son sus ídolos, obra de mano de hombre. Tiene boca y no habla. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Tienen gargantas y voz, sin voz. Sean como ellos los que las hacen, los que en ellos ponen su confianza. Mira, hermano, sin mucha hermenéutica no le agrada a Dios ningún tipo de imagen. No le agrada. Por eso a los israelitas, muchas naciones de su entorno se burlaban de ellos, porque les decían, estos son los que tienen Dios, el Dios invisible. Esa era la cultura israelita. ¿Sí? Entonces, si en la cultura israelita se hacían imágenes para venerarlas y orarlas, pues se debía haber trasladado al Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no se ve. Isaías 46:6. Y aquí vamos a ver reflejadas las procesiones. Isaías 46:6. Aquellos sacan oro de la bolsa, pesan la plata en la balanza, pagan al orfebre y hacen un dios. Se postran y le adoran. Le cargan a hombros, le llevan, le ponen en un lugar y allí está. No se mueve de su sitio. Claman a él, pero no responde. No les libra de sus tribulaciones. ¿No están reflejadas las procesiones ahí? ¿No están reflejadas las personas que claman a esas imágenes? Habacuc 2, versículo 18, y esta sí lo vamos a leer de Reina y Valera.
Habacuc 2, versículo 18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata y póngale cuidado. No hay espíritu dentro de él. Estamos prácticamente leyendo lo que dice las Escrituras. Hubo una imagen de una serpiente, ¿ustedes la recuerdan? La que levantó Moisés en el desierto, para que todo el mundo, cuando lo mordían las serpientes ardientes, las serpientes seraf, que es ardientes, miraban la serpiente y entonces eran salvos. Pues resulta y pasa que a esa serpiente, la única imagen que se puede presentar, que estuvieron quemándole incienso y orándole, fue esa. Pero ¿qué pasó con ella? Vamos a leer 2 de Reyes 18:4, Biblia de Jerusalén. Vamos a hablar del rey Ezequías, ¿sí? Porque esa serpiente duró bastante tiempo, porque de Moisés a Ezequías, póngale por ahí que es unos 700 antes de Cristo. Y Moisés estamos hablando 1300, 1400, duró muchos años esa serpiente, como era de bronce. 2 de Reyes 18:4. Ezequías, él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas y cortó los cipos sagrados. Hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues hasta entonces los israelitas habían quemado incienso en su honor y la llamaban Nehushtan, pedazo de cobre. Hay otra imagen que aparece, que donde se manda que la adoren, la imagen de Nabucodonosor, ¿recuerdan? Una imagen de oro que él hizo para que todo el mundo la adorara. Esa imagen es una prefigura de la imagen que va a levantar la bestia en los tiempos finales, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis, ¿cierto? Lo que está sucediendo hoy con las imágenes es una preparación al corazón de los hombres para cuando salga la imagen de la bestia, las personas no tengan ningún problema en adorarle. Vamos a leer Apocalipsis 13, versículo 4. Apocalipsis 13, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Tremendo, hermano, ¿no? Esa imagen que van a hacer les va a hablar. Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y Apocalipsis 16, 2. Apocalipsis 16, versículo 2. Está hablando de los ángeles que las 7 últimas copas de la ira. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Es peligroso eso, porque más adelante te puede llevar a creer que es normal adorar la imagen de la bestia. Terminemos con las oraciones a los santos, u oración por los muertos. El catecismo exhorta a los católicos a orar a quienes debido a sus buenas obras han sido declarados santos por la Iglesia. ¿Sí? Eso lo conocemos nosotros. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 2683, dice: los testigos que nos han precedido en el reino, especialmente los que la Iglesia reconoce como santos, participan en la tradición viva de la oración por el testimonio de sus vidas. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar de aquellos que han quedado en la tierra. Su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios. Podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 958. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión con todo el cuerpo místico de Cristo desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones. ¿Ustedes saben quién más hace eso? ¿Ofrece oraciones por los muertos? Los mormones en el templo mormón. ¿Recuerda cuando lo vimos? Y los mormones están hasta el fondo del ocultismo, ¿no?
Pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Esa es la doctrina que ellos toman de segunda de Macabeos 14:26, donde dice que obra santa y piadosa es orar por los muertos. La escritura del Nuevo Testamento no dice nada de eso. Que tú puedes orar por una persona que ya murió para que sea libre de sus pecados. Antibíblico. Nuestras oraciones por ellos no solo pueden ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Vamos a ver qué dice la Biblia de las personas que murieron. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Ya vamos terminando, hermanos. Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, el que se arrepiente de sus pecados, el que lo confiesa como el Señor y como el Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido en pasado condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el texto? Que el que no cree, ¿qué pasa? Ya fue condenado. Además, hermano, cuando tú lees Lucas 16, del 19 al 31, el rico y Lázaro, ¿han leído, cierto? La idea principal es que no se puede hacer nada, los muertos no pueden hacer nada por los vivos, y los vivos no pueden hacer nada por los muertos. El rico le dice, Padre Abraham, envíalo porque tengo 5 hermanos. Y él le dijo, aunque se levanten de los muertos, alguien no van a creer. Allá tienen a Moisés y a los profetas, la palabra del Señor. Entonces la idea principal es que no se puede hacer nada por una persona que ha muerto, hermano. Juan 15, versículo 16, Nácar Colunga. Vamos a ver si la Biblia muestra que debemos orarle a las personas muertas o nuestra oración tiene que ser a Dios. Juan 15, versículo 16. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. ¿Sí? Entonces hay que pedirle al Padre en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Hermano, un estudio de las oraciones en la Biblia mostrará que todas fueron dirigidas a Dios el Padre y nunca a los santos que habían muerto. ¿Recuerda cuando estuvimos mirando las oraciones? Siempre todas fueron dirigidas ¿a quién? A Dios. Ahora en esta dispensación neotestamentaria por nuestro Señor Jesucristo. Los santos. La Iglesia Católica dice que una persona que pertenece, que un santo es una persona que pertenece a un grupo selecto y reducido, a quien por sus buenas obras durante su vida se le declara santa después de su muerte. Artículo 828, Catecismo de la Iglesia Católica. Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar solemnemente que estos fieles han practicado heroicamente las virtudes y han vivido en la fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce por el poder del Espíritu de Santidad que está en ella y sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a los santos como modelos e intercesores. ¿Quiénes son los santos según las Escrituras? Vamos a ver, Daniel 7:21 y ya vamos terminando, hermanos. ¿Quiénes son los santos según las Escrituras? Vamos a leer un texto. Nácar Colunga. Vi yo que este cuerno hacía guerra a los santos y los vencía. ¿Quiénes son los santos? Tanto judíos como gentiles. ¿Cuáles son los santos? Los creyentes en Jesucristo. ¿Qué significa la palabra santo? En el hebreo es kadosh y en el griego es agios y significa ¿qué? Separar. Como cuando tú coges una papa, la partes por la mitad y separas un pedazo. Santo significa eso, apartado. Kadosh. Hechos 9:13. Entonces aquí, cuando Ananías, el Señor manda a Ananías a que vaya y le ponga las manos a Pablo. Pero Ananías había escuchado todo lo que Pablo había hecho. Y entonces cuando le dice Ananías al Señor, Hechos 9:13, y contestó Ananías, Señor, he oído a muchos de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Quién eran los santos en Jerusalén? Pues los creyentes en Jesucristo en Jerusalén.
Y terminemos ese aspecto, 2 Corintios 1:1. Santo no es alguien que es canonizado por las buenas obras. Santo es alguien en posición por haber creído en el Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:1. Pablo, vamos a leer en la carcolunga, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya. ¿Qué era Acaya? Ya lo vimos, era la región. Entonces Pablo les escribe a los corintios con todos los santos que están en toda Acaya. Son los santos omniscientes y omnipresentes de tal manera que puedan entender las miles de oraciones de las gentes sobre la tierra. Eso tampoco es bíblico. Hay cosas que tenemos que sentar a pensar. Hermano, nosotros debemos tener una relación viva con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Personal y real, no una relación a distancia por medio de una imagen. Eso no es bíblico. Además, Pablo, uno de los santos, explicó a los filipenses que él solo podía servirle de ayuda estando vivo, no estando muerto. Filipenses 1, versículo 22. Filipenses 1, versículo 22. Biblia de Jerusalén. Y aunque el vivir en la carne es para mí fruto del apostolado, todavía no sé qué elegir. Por ambas partes me siento apretado. Pues de un lado deseo morir para estar con Cristo, que es mucho mejor. Pues claro, mucho mejor. Por otro lado, quisiera permanecer en la carne, que es más provechoso para vosotros. O sea, Pablo quería partir, porque él ya había sido llevado al tercer cielo. Yo me quedo acá. Pero por causa de la obra del Señor, quédese allá para que le ayude a los hermanos. Por otro, quisiera permanecer en la carne, que es más provechoso para vosotros, más necesario para vosotros. Por el momento estoy firmemente persuadido de que quedaré y permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Y terminemos la comunión con los difuntos. Así dice, Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 1689. Cuando la celebración tiene lugar en la iglesia, la Eucaristía es el corazón de la realidad pascual de la muerte cristiana. La iglesia expresa entonces su comunión eficaz con los difuntos. ¿Es así o no es así, hermana? ¿Cierto? Pero hermano, de hecho la práctica de tener comunión con los muertos se asemeja peligrosamente a la nigromancia, otra práctica severamente condenada en la Biblia, Deuteronomio 10, versículo 18, versículo 10, y con esto terminamos. Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte por los muertos. Es una práctica abominable a los ojos de Dios. Y terminemos, respuesta a mis amigos católicos de Thomas Haynes, página 18, habla una experiencia de una mujer. Cuando una señora caminaba con su perro y pasó por la puerta de un estudio de un artista, comprendió que las imágenes a las que ora la gente generalmente no son los santos. El artista salió y le preguntó a la señora si le permitía cortar un poco del pelo de la cola de su perro. Lo necesitaba para las cejas de un santo que estaba haciendo. Ella con gusto le dio el pelo que deseaba. Después, al seguir caminando, se dio cuenta y dijo: esto significa que estaré inclinándome ante el pelo de la cola de mi perro. En ese momento, ella decidió abandonar su idolatría. Como siempre hemos dicho, la intención de nosotros con esto es que nosotros podamos presentarle eficazmente, sobre todo a nuestras familias y a las personas que conocemos y a unas que no conocemos, lo que están presentando en ese lugar donde están, que desfiguran la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque solo en Él hay salvación, hermano. Entonces consideramos lo que ha dicho la Iglesia Católica Romana a través de los siglos acerca de lo que ha generado de María, ¿sí? Y comparándolo con lo que dice la Escritura, hermano, ¿sí? Oramos para que lo que sea la palabra del Señor pueda dar luz y pueda ser guardado en nuestros corazones, hermano. Vamos a orar al Señor a agradecerle.